Saludar. Bienvenida, Silvina. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Y bueno, muchos deseos de suerte, ¿no? Gracias, que los gracias. argentinos de bien, así lo deseamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Así que bueno. Bueno, ¿cómo está? Bien, acá arrancando con una jornada súper intensa. No paró un minuto, ¿eh? No, Antes de asumir ya... Sí, la verdad que arranqué desde temprano, pero bueno, ya desde ayer, las reuniones con el presidente, las charlas con el presidente, esta mañana también nos reunimos con él, con Santiago Cafiero, con Miguel Pese, con Daniel Scioli, por supuesto en contacto directo con Guado, también hablé con la vicepresidenta. ¿Habló con Cristina? Sí, también, sí. Lo hablamos recién con Alfredo, que es muy importante el aval que la coalición le ha dado a su nombramiento, ¿no? Sí, yo creo que es necesario que todos coordinemos las acciones porque, por supuesto, queremos mejorar la situación del país y sobre todo de la gente. Así que la verdad que en ese sentido creo que el apoyo es necesario. Bueno, Sergio Massa, por supuesto, también estuvo en la Asunción, estuvimos intercambiando algunas palabras. La visión de todos es importante. Sí, y además nos sorprendía, Silvina, que la mayoría de los gobernadores, creo que todos han salido con un respaldo que no es habitual, ¿no? Destacaba también un mensaje muy importante de Pablo Gerchunov, ¿no? Frente a algunas declaraciones de las tantas que hay que dejar pasar. Pero Pablo Gerchunov, que supongo es un hombre muy respetado, ¿no? Que también saludaba su llegada y hablaba de su profesionalismo en la economía, ¿no? Sí, la verdad que en particular a los gobernadores, por supuesto, súper agradecida. Yo vine construyendo con ellos una relación muy fuerte en el Ministerio de Interior, junto con el ministro Guado de Pedro, y creo que nosotros, si realmente queremos construir ese país federal, un país que libere todas las fuerzas productivas que tenemos en Argentina para generar puestos de trabajo, necesitamos darle mayores oportunidades a todas nuestras provincias. Así que creo que eso también es la expectativa que genera esta llegada al Ministerio de Economía, y súper agradecida. Y por supuesto, bueno, no tuve mucho tiempo, honestamente, de mirar redes y todo eso, pero ya me había llegado el comentario del comentario o el posteo de Gerchunov, y también agradecida porque creo que, bueno, uno tiene que empezar a trabajar y recorrer. Silvina, y también algo, ahora nos vamos a meter ya en el tema económico, pero que destacábamos, que usted es una militante de la política, ¿no? Desde hace muchos años, que no le ha escapado, como hoy a la mañana contaba Scioli, a ninguna responsabilidad, y tampoco a esto que es una responsabilidad grande la que asume, ¿no? Sí, yo creo honestamente en la política, y me parece que ese es el instrumento que todos tenemos que alimentar, que hacer crecer, y entender que desde la política efectivamente podemos hacer las transformaciones que se necesitan, ¿no? Y que en esa política hay mucho espacio para opinar, para disentir y para ponernos de acuerdo. Y la verdad que siempre ejercí eso en todos los lugares. Bueno, vos has sido testigo también de lo que fueron los 4 años de lo que fue el macrismo gobernando. Sí, que acá era muy habitual y le agradecíamos que usted venía y advertía sobre lo que estaba viendo. Era una de las pocas voces en ese momento que venía a este programa a advertir, sí, ¿no? y eso también tiene que ver con la militancia, claro, ¿no? Porque saber difundir las cosas en el momento exacto, la verdad que es importante. ¿Qué cuadro encuentra? ¿Cuál es, digamos, hoy usted tuvo algunas definiciones ya en las primeras? ¿Cómo está viendo, ¿no? Una situación, digamos, delicada, pero bueno, en el panorama que habló hoy con Pese, también estuvo reunida con el ministro saliente, ¿no? Sí, por supuesto. Estuve muchas horas hablando con Martín Guzmán y fuimos haciendo un recorrido por todas las áreas del ministerio. La verdad que vivimos una situación inédita a nivel mundial. Yo no voy a hacer el repaso de todo lo que estamos viviendo a nivel internacional, pero la realidad es que hoy tenemos una inflación que se ha triplicado en el mundo. Argentina no está ajena de eso, Argentina es parte del mundo. Y nosotros hoy lo que queremos básicamente es empezar a corregir todas esas problemáticas que tiene Argentina. Por supuesto que hay situaciones, algunas más complejas que otras, pero la realidad también es que Argentina fue el país que más creció el año pasado, generó puestos de trabajo, sigue generando puestos de trabajo, y eso por supuesto demanda divisas y eso genera tensiones permanentes. Y en esas tensiones permanentes es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Si no hubiera tensiones en la economía, no sería necesario tener un ministro de Economía. Y bueno, para eso estamos. Hoy, digamos, la recepción que le dio el mercado, digo, creía que era probable, con Pese
después sacaron un comunicado, digo, qué es lo que han hablado y qué es lo que han definido para los próximos días. Mira, en primer lugar, ir monitoreando y viendo hora por hora qué es lo que está pasando, pero el mercado no es una entelequia, ¿no? Son personas de carne y hueso que tal cual, que opinan, que juegan, especulan. Que tal cual, que especulan. Bueno, hoy era un día particular también por el feriado en Estados Unidos. Seguramente en estos días también iremos teniendo respuestas, pero la verdad que yo apelo a que también me conozcan un poco más. Es cierto que yo, cuando fui ministra de Economía de la provincia, trabajé mucho también, porque nosotros, por supuesto, emitíamos distintos instrumentos financieros y creo que tiene que haber esa ida y vuelta también para entender que todos construimos esta Argentina mejor que queremos para todos. La semana pasada se tomaron, ¿no?, las primeras decisiones, Pelle, Scioli, bueno, el propio presidente, de restricciones respecto a importaciones y respecto para evitar la fuga de dólares. ¿Esas medidas van a ser mantenidas, profundizadas? ¿Son temporales como se anunció en ese decreto o usted cree que son necesarias mantenerlas en el tiempo? Mira, yo estoy convencida que los dólares que tiene Argentina, las reservas que tiene Argentina, tienen que estar puestos a disposición del crecimiento de Argentina. Y uno en eso tiene que ser muy asertivo en dónde hace las alocaciones de esos dólares, ¿no? En algún momento tendrá que ser, efectivamente, para que se importen más bienes de capital, en otro momento tendrá que ser para otro destino, pero tienen que estar muy bien pensados, tenemos que planificar y tenemos que ser eficientes. En Argentina hace muchos años que por ahí no estamos acostumbrados a planificar, y por esta macroeconomía, ¿no?, que hace muy difícil que podamos planificar, pero yo creo que es necesario, y esa planificación la tenemos que hacer también con los empresarios, ¿no? Ellos tienen que saber interactuar con nosotros y ver cuáles son los programas anuales que tienen de, no sé, remesas de utilidades, de necesidades de importaciones. Entender también que si tenemos una capacidad instalada que está en alrededor del 70%, esa oferta puede seguir creciendo Argentina con esa capacidad instalada. También hay necesidades de modernización. Vivimos una revolución nueva, una revolución 4.0 y que también tiene que ser atendida. Pero tenemos que planificar el uso de los dólares, de las reservas, para el bien de todos los argentinos. No es solamente una cuestión del mercado nada más. Ahora, garantizando, porque esto ya lo decía el otro día, lo dijo Daniel Scioli acá, que no va a haber, porque hoy también en esto de tantas especulaciones, de tanta gente con mala leche, ¿no?, ya hasta se decía faltantes posibles o hipotéticas, digo que, bueno, obviamente buscan presionar para que algún tipo de medida se pueda liberar, ¿no? Sí, a ver, primero que el tema de los faltantes tiene que ver también con esta necesidad de empezar a tener un diálogo muy rápido. Hay muchas empresas que en esto de los pocos instrumentos financieros que todavía tiene nuestra economía argentina necesitan sobreestoquearse y no están llegando a las góndolas. Entonces necesitamos como que eso empiece a circular con mayor fluidez. Esa es la tarea que vamos a tener en estos días. Con el presidente habló hoy también del tema energético, que es un punto central, ¿no? Sí, la verdad que la energía a nosotros, en primer lugar, nos puede dar una oportunidad enorme como país, porque Argentina tiene todas las condiciones climáticas para poder generar, por ejemplo, hidrógeno, tiene las condiciones también de minería para poder ser el desarrollador de baterías de litio. Obviamente todas las energías renovables necesitan de las baterías que puedan concentrar toda la energía que se va produciendo. Tenemos una oportunidad enorme, Vaca Muerta es una gran oportunidad, el gasoducto es una gran oportunidad, pero sí es cierto que hoy tenemos un cuello de botella que se está viviendo en muchas partes del país y que también tenemos que resolverlo. Ahí estuvimos también intentando hacer una planificación de cómo va a ir el sector energético y creemos que en un mes aproximadamente esto tiene que estar totalmente resuelto. ¿La segmentación se mantiene? Sí. La verdad que así como yo les decía que necesitamos que las reservas, los dólares, estén para mejorar la economía de todos y todas las argentinas, la verdad que los pesos también tienen que estar a disposición de mejorar la economía, el bienestar de las personas, el progreso, y nosotros necesitamos que aquellos que tienen la capacidad de pago se hagan cargo por completo y hacer esta redistribución de recursos hacia el interior del presupuesto, ¿no? Por supuesto, nosotros apelamos y queremos que Argentina crezca, vamos a poner todos los instrumentos para lograr engrandecer la riqueza del país y luego poder empezar a hablar con mucha más fuerza de esa redistribución. Pero el presupuesto en sí mismo es un gran instrumento que permite hacer redistribución de
los recursos que generamos todos los argentinos. Claro. Y sé que el presidente le ha dado libertad de acción para que nombre a todos sus colaboradores y que le pidió especialmente por el área energética, ¿no? Sí, en general, bueno, fuimos hablando de cada una de las áreas que tiene el ministerio, después hicimos el repaso con Martín Guzmán y la verdad que en eso también súper agradecida porque uno necesita trabajar con la gente de confianza, no porque no haya profesionales buenos que hayan estado hasta este momento, eso también lo quiero aclarar, todos me merecen mucho respeto y han dejado muchas horas de su vida en cada una de sus oficinas, me merecen todo el respeto del mundo, pero uno necesita trabajar con la gente de confianza y eso es lo que me dio la posibilidad del presidente. Y básico para coordinar una misma acción, ¿no? Sí. Que por allí pasó que había algunas chispazos que demoraban cosas importantes, ¿no? Sí, la coordinación es elemental porque uno necesita ser muy eficiente en el uso de los recursos públicos. Cuando uno sale de una pandemia, cuando está viviendo una guerra, cuando venimos de un endeudamiento atroz como tuvimos en la gestión anterior, necesitamos ser muy eficientes, asertivos con cada uno de los recursos que vamos a asignar a alguna disposición del sector público. Y esa eficiencia también tiene que ser con las provincias. Por eso estoy tan agradecida con los gobernadores y con los intendentes que estuvieron también presentes, porque cuando uno está en un determinado lugar, a las personas les llegan o no llegan los servicios públicos, la oferta que hace el sector público desde el municipio, desde la provincia y desde el gobierno nacional. Y en eso la coordinación tiene que ser un relojito. Es muy importante, Silvina, esto que usted señalaba y que se ha dado que su designación ha contado con el beneplácito de los gobernadores, de todos los integrantes de la coalición, de la vicepresidenta también. ¿Se puede saber algo, sin entrar en muchos detalles, qué es lo que pudo hablar hoy con la vicepresidenta? No por ahí, por no decirlo, pero básicamente, bueno, me felicitó, yo más o menos le conté qué es lo que pensaba hacer también con el gabinete, y ella también estuvo de acuerdo, digo, no es que ahondamos muchísimo en algún tema en particular, honestamente. Acá hay un tema fundamental, digo, que me imagino que usted muchas veces lo hablábamos cuando venía a este programa, que también lo afrontó en su momento, que es el tema de la inflación. Sí. Y acá, digo, este es el gran desafío que tiene el gobierno hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que la inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos y lo que yo te decía antes, ¿no? Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. Así como la inflación no permite que uno en su vida personal pueda planificar cuándo irse de vacaciones, cuándo cambiar el auto, cuándo tomar una decisión de vida, un casamiento, lo que fuese, tampoco le permite planificar a las empresas y tampoco le permite planificar al Estado. Y eso genera muchísima pérdida de recursos, ¿no? De recursos humanos, de recursos monetarios, porque hay muchas personas que están pensando en ver cuál va a ser la inflación. Lamentablemente, lo que yo decía, se triplicó la inflación en el mundo. Argentina no está exenta de eso. Nosotros tenemos nuestras causas propias. El presidente lo decía ayer o antes de ayer en una entrevista. Tenemos una inflación sostenida desde hace unos 20 años aproximadamente. La gestión anterior termina con un 54% de inflación. Ahora está más alta que eso. Pero lo que digo es, ya ese piso de inflación que queda hace que sea mucho más difícil manejarlo, pero esa batalla tenemos que darla por el bien de la gente. Y en esto, ¿usted qué instrumentos imagina, piensa? Sobre todo, hay un tema esencial hoy que es el tema de los precios de los alimentos. ¿Usted está de acuerdo con el tema precios cuidados? ¿Cree que hay que ampliarlo, que hay que ir hacia otro tipo de acuerdos con empresarios? Mira, los acuerdos con los empresarios son súper importantes, pero también enmarcado en esto, ¿no? En tratar de que ellos puedan empezar a poder planificar su cadena productiva, ¿sí? No solamente es un acuerdo de precios lo que necesitamos, sino que ellos planifiquen cuánta va a ser la oferta, cuál va a ser la demanda de dólares que necesitan, ya sea por las importaciones, por los bienes de capital, por las remesas, etcétera, etcétera. Así que el diálogo con los empresarios va a ser permanente. Mi idea ya es arrancar esto, por supuesto, mañana. Y como todos los argentinos lo decimos, y esto lo hemos hablado muchas veces, no es novedad, digo, Argentina tiene muchas causas para empezar a atacar la inflación. El tema de algún programa que tenga que ver específicamente con los precios en las góndolas es algo que, por supuesto, puede mejorar y hay que hacerlo, pero no es el único instrumento, ¿no? Nosotros necesitamos una economía en donde el Estado sea solvente, yo creo que eso es fundamental.
necesitamos un programa económico que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal. Eso para usted es importante, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante y esto no quiere decir que los estados estén para tener ganancias o superávit. Con todas las necesidades que tiene la gente, la verdad que el Estado no tiene por qué acumular superávits, pero sí, porque los tenemos que aplicar en la gente. Claro, ¿sí? No claro. nos piden que administremos eso, sino que nos piden que brindemos servicios y que sean buenos y que sean de calidad. Ahora, en situaciones como fue la pandemia o como puede ser una situación de guerra, claramente uno tiene que tener una previsión de poder utilizar el déficit fiscal como un instrumento de política contracíclica, ¿no? Cuando se retira el mercado por alguna determinada causa, como fue la pandemia, por supuesto el Estado tiene que estar ahí. El Estado, recordemos que el año pasado se hizo cargo de muchos de los salarios de todos los argentinos y ahí yo creo que tiene que haber un agradecimiento. Creo que el pueblo argentino en eso es agradecido. Los ATP fueron para eso, el Estado estuvo presente, tuvo déficit, por supuesto, pero así como estuvo ese déficit en todas partes del mundo, porque se entendió que era una situación inédita. Luego de eso, uno no puede vivir en déficit permanente, y entonces ese camino de llegar al equilibrio, nosotros lo vamos a hacer, pero tiene que ser un camino que, por supuesto, sea con la gente adentro, con sus salarios recuperándose y con mayor generación de puestos de trabajo. Y este tema que el presidente siempre ha defendido, ¿no? El miércoles pasado cuando estuvo acá lo marcaba como prioritario, ¿no? La recuperación salarial. Usted es amiga de las paritarias, hay sectores que piden, bueno, en esta instancia, una suma fija por decreto. Mira, nosotros creemos, por supuesto, que el motor de la economía tiene que ver con el consumo. En todas partes del mundo, cuando uno mira el Producto Bruto, cuando se habla de cuáles son los motores de crecimiento de la economía, el consumo es uno de los motores fundamentales en todas partes del mundo. Hay países que por ahí son una excepción, como puede ser Australia, porque está en un enclave geográfico que le permite tener muchísimas exportaciones al mundo asiático, con toda la población que tiene el mundo, toda la zona de Asia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo es el motor. ¿Por qué un empresario querría producir si no tiene garantizado que va a vender? Puede vender en el interior o en el exterior, pero es el motor del crecimiento y de generación de puestos de trabajo. Así que nosotros creemos en el salario, creemos en las paritarias, pero por supuesto la economía, yo lo que te decía antes, siempre tiene tensiones y el salario es parte de la tensión, pero el salario no es inflacionario, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestra clase trabajadora recupere los salarios. Esa distribución de riqueza que uno muchas veces mide con algunos indicadores, nosotros necesitamos que sea más equitativa y que sea más justa, pero no solamente por quienes hoy la están pasando mal, que por supuesto son la prioridad, sino porque eso va a ser bueno para todo el país. Cuando los trabajadores con los menores ingresos pueden empezar a ir más a hacer turismo, ir a un restaurante, comprarse más ropa, etcétera, esto moviliza y hace que le vaya bien a esas personas que ofrecen esos bienes y esos servicios. Entonces todos los argentinos tenemos que estar contestes de mejorar esa distribución del ingreso y mejorar los salarios. Bien. Juan. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. Quería consultarle por un tema que se viene discutiendo y mucho y tiene que ver con el ingreso básico universal. ¿Es posible pensarlo en el corto o en el mediano plazo? ¿Está de acuerdo? ¿Qué mirada tiene al respecto? Y si convive o no con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado. Mira, es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo. Y la verdad que la revolución 4.0 lo pone más en evidencia todavía, ¿no? Porque claramente el mundo dentro de 50 años va a ser un mundo totalmente distinto a este y necesitamos discutir estos temas. Pero la verdad es que ni siquiera está resuelto en países que son más desarrollados, que tienen muchas menos necesidades que nosotros, pero sí es un tema que tenemos que debatir. Lo del Fondo Monetario creo que son carriles distintos. Nosotros, bueno, se cumplió el primer trimestre de metas, el segundo trimestre entendemos que estará cumplido. Seguramente mañana tomaré ya contacto con el Fondo Monetario Internacional. Hay una carta, se enteró recién, la comentábamos mientras usted estaba visitando. Sí, no alcancé a leerla, pero dice supe que esperan trabajar con usted, ministra. Que esperan trabajar con la ministra. Con usted codo a codo, ¿no? No, sí, por eso. Mañana yo seguramente en primeras horas de la mañana ya estaré en contacto con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto tendremos que ir monitoreando todas las variables, como ustedes saben, con cada uno de los monitoreos que
que se hace de las metas que se estipularon, se vuelven a establecer nuevas metas, así que entiendo que nosotros vamos a tener que ir viéndolo y entiendo que ellos también tienen esa vocación por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ministra, buenas noches. Yo le quería preguntar respecto a la cuestión de la inflación, ¿no? Usted recién planteaba algo, pero ¿va a cambiar un poco la política respecto de lo que venía haciendo Martín Guzmán? Por ejemplo, aplicar precios máximos o suba de retenciones para desacoplar precios internos de los externos. ¿Eso está en la agenda en su gestión? Mira, como yo decía hace un ratito, ¿no? La inflación en Argentina tiene muchas causas, incluso una de las causas tiene que ver con la inercia, ¿no? Con la inercia y con la necesidad que tienen todos los argentinos de poder cubrirse ante la inflación, ¿no? Esta cosa de encontrar algún instrumento que le permita de alguna forma poder salirse de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y en ese sentido nosotros vamos a hacer un abordaje integral. Como decía antes, el tema de los planes específicos que tienen que ver con el producto final, el producto en la góndola, yo creo que son necesarios, pero no son el único instrumento, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar también la tasa de interés, necesitamos también utilizar nuevos instrumentos financieros para que aquellos que tienen pesos en la economía argentina puedan tener una colocación atractiva de esos pesos que permitan de alguna forma apalancar una inversión productiva, por ejemplo. Cuando uno logra hacer que la economía crezca, eso mejora la oferta y naturalmente eso es una ayuda contra la inflación. Y digo ayuda específicamente porque es un instrumento, ¿no? Necesitamos utilizar todos los instrumentos que tenemos a disposición. Argentina tiene muchos años de inflación alta sostenida con una inercia muy fuerte, a diferencia de otros países. Si bien hoy estamos de vuelta en esta situación mundial de triplicación de la inflación, Argentina, la característica que tiene, la singularidad, es que tiene inflación alta sostenidamente. Entonces no podemos pensar en un único instrumento. Tenemos que abordar todos los instrumentos y lo que yo decía hace un ratito, creo que si nosotros logramos en el mediano plazo converger hacia un estado de solvencia fiscal, de equilibrio fiscal, de cuentas ordenadas, eso va a ayudar también a que efectivamente tengamos un país más normal en materia inflacionaria. Silvina, la semana pasada acá el presidente, el miércoles hablábamos con él, una semana muy caliente donde evidentemente hubo actores que buscaron un golpe de mercado y el presidente decía paramos 3 golpes de mercado y donde ahora les ha agarrado a los que en un hecho inédito defoltearon la deuda en pesos, una obsesión, hasta el día de hoy, el diputado Laspina, obsesionados con el tema de la deuda en pesos, ¿no? Hubo esto en el comunicado del Banco Central, en el diálogo que ustedes han mantenido hoy con él. Sí, a ver, ¿no? Los países que empiezan a emitir en su propia moneda, la verdad que tienen una sanidad de sus cuentas públicas mucho mejor para poder pararse a esta planificación que decíamos antes. Ellos emitieron deuda por 100.000 millones de dólares. La verdad que todos los argentinos lamentablemente tenemos esta deuda que es sumamente tóxica y la deuda en pesos que emitieron la defoltearon. La verdad que es increíble que hoy destinen tiempo para hablar. Yo en ese sentido lo que apelo es a que la gente tenga memoria, ¿no? Exacto. Me parece que eso es lo más... Bueno, vos lo decís continuamente, ¿no? El programa Memoria Activa. Memoria activa. Memoria activa. Tal cual, ¿no? tal cual. Y la verdad que creo que la gente tiene que recordar esto, ¿no? Es un gobierno que endeudó a nuestros hijos, a nuestros nietos en 100.000 millones de dólares a 100 años y parece un tema como muy ajeno a cada uno de nosotros o a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? En qué afecta esa deuda de a 100 años cuando uno va al supermercado. Y bueno, la verdad que sí, que afecta, pero además afecta que la deuda que metieron en pesos la defoltearon. Así que la verdad que me parece que hoy necesitamos que todos estemos trabajando para construir un camino, un sendero en donde Argentina pueda liberar estas posibilidades de producción que tiene el país para mejorar para todos. Irina. Sí, buenas noches, ministra. Lo que le quería preguntar es cómo hay que leer lo que pasó hoy con el dólar, si es algo exagerado o hay un nuevo piso. ¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? A partir de ahora? Sí. Mira, el mercado blue, digamos, del tipo de cambio blue, la verdad que es un mercado muy marginal,
pero lamentablemente está como en la conciencia colectiva de todos nosotros, ¿no? Esta cosa que en algún momento el riesgo país, que también hoy lo tenemos siempre presente, el dólar blue, el paripasu, en algunos momentos se instala mediáticamente muy fuerte esto. El cripto surgió ahora, también, en forma insólita, también. ¿no? Entonces uno empieza como a incorporar estas variables y la verdad es que es un mercado muy marginal en Argentina, ¿no? Las grandes operaciones en Argentina se hacen al tipo de cambio oficial y es un tipo de cambio que está en un sendero de equilibrio también. En ese sentido, yo me siento cómoda con ese tipo de cambio y también en eso también tenemos que tener memoria, ¿no? Cuando la gestión anterior, en el 2015, decían que si devaluaban un 50% para llevar el dólar oficial al dólar blue, no iba a pasar nada en Argentina, no iba a haber inflación, porque total todo estaba al blue, quedó demostrado que efectivamente el dólar blue es un mercado muy chiquitito, muy marginal, y efectivamente se generó una inflación muy alta y terminó perjudicando a todas las familias argentinas. Bueno, hoy volaron los mercados de futuros también, ¿no? Y eso habla de expectativas de carácter devaluatorio. Usted dice, me siento cómoda en este tipo de cambio oficial. Sí, por supuesto. Hoy es un día particular, mañana también lo va a ser seguramente, porque genera siempre un estado de incertidumbre, de malestar, si se quiere, un cambio de ministro de Economía. Pero bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que dejar recorrer unos días y estar siempre atentos a esto, que no haya ningún golpe de mercado nuevo y tratar de evitar todas las especulaciones que se dan habitualmente en el mercado financiero. Ministra, y respecto a la deuda en pesos, que generó tanta tensión semanas atrás, en septiembre hay un vencimiento muy grande por 1 billón de pesos, ¿eso le preocupa? ¿Cómo se encara? ¿Cuál es el análisis? Sí, por supuesto, es un segundo semestre de muchos vencimientos, hay distintos picos en distintos momentos y eso, bueno, lo estamos trabajando ya desde esta mañana muy temprano con el presidente del Banco Central, creo que tenemos que trabajar codo a codo y que también son vencimientos que uno seguramente los vamos a poder renovar tranquilamente, pero sí tenemos que estar muy encima de eso, ¿no? Es un segundo semestre que es exigente. O sea, las tasas tienen que ser positivas seguramente. Sí, las tasas tienen que ser positivas y necesitamos que haya instrumentos financieros en Argentina en pesos. Está Alfredo Sayá todos los lunes, así que si usted me permite, está ahí Alfredo, que quiere también. Hola, buenas noches, ministra. ¿Cómo estás? Hay un proyecto que es el de la renta inesperada, que está en el Congreso. Usted lo acompaña, está a favor, piensa que es una vía importante para tratar de recaudar. Es una vía justa, ¿sí? Yo siempre digo con el tema de los tributos que no son solamente recaudatorios. Por supuesto que el Estado necesita dar educación, necesita dar policías, necesita dar salud, lo vivimos por supuesto en la pandemia, y para eso necesita recaudar. Pero los impuestos tienen otras motivaciones también. Y en este caso es totalmente justo que cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra, no es por un esfuerzo que se está haciendo en forma personal por un trabajador del sector del campo, ¿no? Sino que es una situación totalmente inédita y solamente porque hay una guerra va a tener mayores ganancias. Creo que es justo que aporte para aquellos que también por la guerra y porque se triplicó la inflación en el mundo la están pasando mal. Entonces ese instrumento tiene que ser un instrumento que logre generar esta redistribución de recursos que nos hace bien a todos. Me parece que esto también es importante resaltarlo, ¿no? A veces se piensan que uno quiere sacarle recursos a los demás de arriba para que los de abajo... No, es para que todos los argentinos estemos mejor. Las sociedades más equitativas son las sociedades que más progresan, que están en la frontera tecnológica del conocimiento, que pueden afrontar mucho más fácil la revolución 4.0 que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque lo que hacen las crisis grandes como fue la pandemia no es frenar transformaciones, sino acelerar las transformaciones. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar a físicos, a antropólogos, a filósofos que cuentan cómo va a ser las sociedades de acá a 20, 30, 50 años, ¿no? Y la verdad que eso hoy se ha acelerado con la pandemia, porque la pandemia aceleró la transformación. Y nosotros tenemos que estar atentos a que esas transformaciones van a demandar otro tipo de trabajos que algunos hoy los conocemos, otros no, y muchos trabajos van a dejar de existir. Y si queremos ser una sociedad que pueda responder a eso, efectivamente necesitamos ser una sociedad más justa. Y ser más justo es bueno para todos y todas las argentinas, no para algunos nada más. Ministra, ¿nos podría adelantar quién trabajaría con usted? ¿Cómo sería su equipo económico?
La verdad que todavía al día de hoy ya prácticamente lo tengo, pero me gustaría por ahí terminar de pulirlo con el presidente y que él sea el que primero se entere bien de todos los nombres y apellidos. Pero ya hoy estuvimos buena parte de mi equipo, éramos varias personas que estuvimos trabajando con el ministro Guzmán y con las distintas áreas de gobierno y se quedaron en el ministerio trabajando. Va a ser su equipo, esto es importante porque el presidente le ha dado libertad de acción. Exactamente, va a ser todo mi equipo. Sí, la verdad que eso es importante porque la articulación es súper necesaria hoy en día en esta situación y uno tiene que casi trabajar de memoria con quien está codo a codo, viendo minuto a minuto qué es lo que está pasando. Ahí tiene un fan usted en el gabinete, ¿no? Es Scioli. Sí. Que está haciendo realmente muy buen trabajo, que hoy estaba feliz y que nos decía lo bien que va a poder trabajar en forma coordinada, un área sumamente importante como es la producción en la Argentina. Sí, la verdad que bueno, estuvimos con él hasta hace un ratito en una reunión de trabajo directamente y la verdad que primero todo mi agradecimiento al apoyo que él también me dio, lo mismo que al presidente, a la vicepresidenta, a Guado de Pedro, que hasta ayer estuve con él trabajando y que la verdad que venimos hablando mucho. Pero sí es un área clave para Argentina. Argentina es un país en desarrollo, en donde la clave industrial es la base de la generación de puestos de trabajo. Le tenemos que agregar la revolución 4.0, ¿no? Tenemos que estar en la frontera del conocimiento a nivel mundial y los argentinos tenemos esas capacidades. Tenemos las capacidades que demanda el mundo porque tenemos el resultado de lo que fue una decisión de hace muchísimos años, como la universidad pública, como las inversiones que uno ha hecho en INVAP, como la medicina nuclear. Digo, tenemos mucho para crecer los argentinos, tenemos que creer más en nosotros. Exacto, eso es fundamental, porque a veces pareciera una ingenuidad, pero como yo digo, todos vivimos en este país, no cruzamos el charco para irnos a vivir. Y yo el otro día cuando el presidente vino acá lo decía, a veces tenemos estas dos vivencias. La Argentina hoy reconocida en el mundo, ¿no? El presidente invitado a la Cumbre de las Américas donde se plantó, en el G7, la necesidad que hay del mundo de la Argentina, ¿no? Y acá es como que pareciera que hay una búsqueda permanente de hacer daño y de hacer mal, ¿no? Sabemos que es una batalladora usted, ¿no? Que le pone freno a muchas cosas. Pero creo que los argentinos tenemos que tener más confianza en nosotros mismos. También es cierto que hay mucha gente que no la está pasando bien, entonces pedirle confianza... Pero eso es algo que muchos destacan de usted, ¿no? Que usted tiene conexiones con el territorio, con el día a día, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, cuento una anécdota, pero me llamaron hace un tiempito de una radio y me querían hacer un llamado al teléfono fijo y se robaron los cables por donde vivo yo. Y es algo que lamentablemente pasa hoy en Argentina. Digo, la realidad de muchas personas nos pasan también a nosotros las conocemos. Entonces hay mucha parte de la población que lamentablemente hoy la está pasando mal y son a esos a donde primero tenemos que apuntar. Pero la verdad es que la Argentina tiene mucho para producir y está generando muchos puestos de trabajo. Eso es importante. Claro. Quizás no sean los salarios que todos tienen la expectativa de tener, pero la verdad es que Argentina hoy está generando puestos de trabajo. ¿Cómo se lleva con este fenómeno que en muchos municipios se está haciendo y que realmente está dando resultados muy positivos, que son estas matrices de la economía popular, de acercar directamente los productores a los mercados populares, ¿no? Y con la ley de góndolas. A ver, en particular, todo lo que tiene que ver con la producción de los trabajadores de la economía popular, creo que todos deberían animarse, ser animados a consumir esos productos. Primero porque son productos que tienen mucha más variedad, muchos más sabores que los productos que habitualmente por ahí están monopolizados por algunas marcas y por supuesto también estamos ayudando a gente a tener sus ingresos familiares que dignamente van a trabajar todos los días, ¿sí? Entonces eso la verdad que me parece que es importante. No solamente son productos de buena calidad, sino que además estamos variando nuestro consumo, tenemos esa posibilidad y estamos generando esa posibilidad de ingresos a esos trabajadores. Y la verdad que bueno, la ley de góndolas también es algo que nosotros tenemos que revisar. Nosotros no queremos góndolas vacías, por supuesto, pero bueno, queremos que los precios de esos productos que están en las góndolas sean productos accesibles. Y que se respeten los acuerdos, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo frente a algunos empresarios que por allí han dicho que frente a la inflación
la política es remarcar, ¿no? No, sí, tremendo, tremendo. ¿Eh? Tremendo, la verdad que tremendo. Es no entender cuáles son las necesidades del país y es esta gente que por ahí decide irse a vivir al exterior o pasar unos meses y solamente sacar rentabilidades especulativas, ¿no? Bien, vamos cerrando porque la ministra tiene que volver al ministerio. Estamos abusando de su tiempo realmente. Ministra, quería tirar una para el federalismo. A partir de su designación, prácticamente los gobernadores del peronismo en fila salieron a elogiar su gestión reciente en el Ministerio del Interior. Quería consultarle justamente cuál es el plan de trabajo con las provincias y cuál es la potencialidad que tienen las provincias, justamente teniendo en cuenta la necesidad que tiene Argentina de exportar más. Mira, nosotros con el ministro Guado de Pedro iniciamos una tarea de planificación del desarrollo, ¿no? Planificar ese territorio que tiene Argentina, que es extenso. Nosotros en la zona donde vivimos creemos, por ejemplo, que toda Argentina es una pampa húmeda y la verdad que no lo es. El 60% de nuestro territorio es un 60% de territorio árido. Necesitamos llevar agua. Hay una zona, por ejemplo, de Argentina que nosotros llamamos la Cuenca de los Bajos Submeridionales, que involucra a 3 provincias, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, que son aproximadamente 4 millones de hectáreas y que no lográbamos en la historia argentina que los gobernadores se pusieran de acuerdo para poder recuperar y ampliar la frontera productiva, ¿no? de esa zona para todo el país. Y la verdad que eso lo hemos logrado, ¿no? Y ese es el trabajo que hay que hacer con cada uno de los gobernadores, trabajar en equipo. Nuestra idea ahí es recuperar 1 millón de hectáreas aproximadamente para suelo agrícola y ganadero. Y eso es lo que yo decía antes, ¿no? Cuando uno logra incrementar la oferta, es uno de los elementos que hacen a que se reduzca, que baje la presión inflacionaria. Así como ese, te puedo dar ejemplos del litio. Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca componen o están dentro de lo que se llama el Triángulo del Litio, acá en Sudamérica, junto con Bolivia y Chile, y las condiciones que tiene Argentina son mejores que las que tienen tanto Bolivia como Chile. Necesitamos potenciar esos trabajos que hacen cada uno de los gobernadores, que a veces no se escuchan tanto acá, pero la verdad que son trabajos que van a cambiar rotundamente la matriz productiva argentina. Nosotros necesitamos una matriz productiva que sea más compleja, que sea más diversa y que sea más amplia. Y cuando digo más amplia, lo que también estamos diciendo es que necesitamos exportar más, porque exportando más no solamente le damos también más valor a la moneda, sino que además estamos exportando trabajo argentino. Nosotros no queremos importar trabajo. Cuando nosotros importamos productos terminados, estamos importando trabajo que se generó en otro país. Nosotros queremos exportar nuestro trabajo argentino hacia todas partes del mundo. Otra que tiene que ver con la postura de los gobernadores también. Usted se estuvo ocupando en buena medida del reclamo o de la respuesta ante la Corte Suprema por la discusión, por la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por cómo se vino manteniendo el debate hasta ahora dentro de la Corte, con las respuestas de ustedes y la del gobierno porteño. ¿Qué desenlace imagina o si ve que la Corte puede llegar a tener una postura razonable frente a esto? Mira, yo creo que tiene que ser razonable la postura. Nosotros hoy ya agotamos todas las instancias de negociación y las instancias legales hace ya unos meses atrás y hoy la decisión la tiene que tomar la Corte. No he tenido yo contacto, por supuesto, con ellos, pero entiendo que cualquier grado de razonabilidad que tenga el fallo que adopte la Corte tiene que mostrar que efectivamente es muy irracional lo que pide el gobierno de la ciudad. Todo ese expediente que se armó entre los 3 decretos que fueron modificando o los motivos por la coparticipación o el índice de coparticipación, lo que muestran es que no hay fundamentos. No hay ningún tipo de fundamento para poder haber llevado esa triplicación de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Pero por otra parte, un solo dato quiero dar, que es el siguiente. La Policía Federal Argentina tiene aproximadamente 34.000 agentes distribuidos en todo el territorio nacional. Argentina es el 7º país más grande del mundo, ¿sí? En materia territorial somos de los más extensos que hay en el mundo. Tenemos 34.000 agentes distribuidos en todo el territorio nacional y el presupuesto de la Policía Federal para esos 34.000 agentes en todo el país son aproximadamente 70.000 millones de pesos. La ciudad de Buenos Aires quiere por 19.000 agentes 112.000 millones de pesos
pesos para un territorio que es menos del 1% del territorio nacional. Ya ese dato nada más creo que es lo que tiene que hacer que la Corte se dé cuenta que efectivamente lo único que se hizo fue beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es en contra de los porteños. Nosotros tenemos una Argentina que lamentablemente está muy fragmentada también en ese sentido, ¿no? Entre el interior y los porteños, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una Argentina que puede desplegar oportunidades para todos y todas las argentinas, incluidos los porteños, si ponemos mayores recursos, mayor infraestructura, mayor posibilidad en cada una de las provincias. Y eso es lo que queremos hacer, no es en contra de nadie. Silvina, muchísimas gracias. No, por favor. Había muchísima expectativa, estamos batiendo récord en YouTube, rating, liderando todos los canales, así que muchísimas gracias. La verdad que la han conocido y estoy recibiendo muchos mensajes de adhesión, así que ha sido muy importante y cuente con nosotros para comunicar, porque es muy importante en estos tiempos comunicar correctamente frente a un conjunto de desarticuladores permanentes. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Un gustazo. ¿Vas a seguir yendo a la cancha? Sí, por supuesto. Cuando sea presidenta de Boca, te invito. Ya aprovecho y le pregunto si le va a dar los dólares a River para traer a Borja. No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. Gracias, Silvina. No, por favor. Muchísimas gracias, mucha suerte. Un gustazo. Hasta Mucha luego. suerte. Gracias. Gracias. Chau, chau. Silvina Batakis, las primeras definiciones exclusivas, bueno, con muchísimas repercusiones. Gracias a todos ustedes por acompañarnos.